He visto el verdadero mal en Alaska con mis propios ojos. Y me temo que es mucho peor de lo que tú piensas. Alaska era un lugar que me fascinaba desde que era joven. Mis padres estaban viendo una película y mis ojos se ponían tan grandes cuando veía la aurora boreal. Creo que ese es incluso mi primer recuerdo. Esas brillantes luces azules y verdes que parecían fuera de este planeta. Al parecer yo les gritaba a mis padres hasta que pusieran la película. Nunca recuerdo qué tipo de película era o cómo se llamaba. En casa, el techo de la habitación de mi infancia fue pintado para replicar las auroras boreales sobre mí. Papá incluso había pegado las luces de hadas verdes y azules en el techo para que actuara como luces nocturnas. Tal vez fascinado no era la palabra correcta. Quizás estaba obsesionado. La forma en que un niño encontrara una cosa y se aferrara a ella para una vida querida. Ya sea un animal de peluche o una manta si lo piensas. Pero si pierdes esa cosa, pierdes la seguridad que asocias con él, ¿lo sabes? Al crecer mantuve vivo y bien mi amor por el lugar, extendiéndola más allá de las luces que había conocido. Nunca pensé que fuera un lugar en el que me encontraría a mí mismo. Parecía un mundo lejano mucho más allá de mi galaxia. Un sueño de Quiroba en el mejor de los casos. Pero el tiempo avanza y te haces mayor, empiezas a darte cuenta de que hay cosas que te frenan. Te das estas asignaciones, cosas que te dices a ti mismo para evitar salir de tu zona de confort. A veces, sin embargo, habrá un evento que te hará de repente quedar sin excusas. O lo haces o no lo haces y tienes que aceptarlo si pierdes algo que querías toda tu vida. Y eso es totalmente culpa tuya. La sensación de alfombra contra mis uñas, la sensación de rascado frente a mi mejilla. Podría haber jurado que me acosté en ese piso toda la vida. Tal vez fue porque en ese momento sentí que había perdido la vida. Me arrancaron mi manta de seguridad. Estaba acostado en la alfombra blanca con pequeños parches de rojo ensuciando la pureza de las fibras blancas alrededor de mi cara. Miré hacia el techo y mientras el sol bajaba eché un brillo a través de la ventana que bailaba por encima de mí. El ámbar pálido jugaban como fuego, como unas brasas a la deriva con un cielo flameante. Así como el recuerdo de la aurora boreal podría haber sido un despertar de mi conciencia. Acostado ahí viendo bailar otro conjunto de luces con una vida que había pasado y yo estaba listo para comenzar otra. Poco a poco me armé de valor. Estaba sentado dejando respirar mis pulmones. Limpié mis manchas del lado de la cara que también me recordaron al fuego. Yo trabajé duro, estaba concentrado y metódicamente día tras día las cosas mejoraron. Y aunque no fue nada fácil, me dolió y pude seguir adelante. Finalmente, cuando miré el tiempo de vacaciones que había ganado en el empleo, me di cuenta de que tenía 2 semanas ahorradas. Mi tiempo estaba a punto de reiniciarse cuando el año pasó. Fue un trato de uso o de pérdida. Esa tarde, sentado en mi escritorio, con la palma en la mano, me preguntaba qué haría con todo ese tiempo. Tal vez mis pensamientos habían llegado ahí orgánicamente, pero fue el calendario fijado a la pared el que finalmente decidió. Mirando hacia arriba, podía ver por encima de la cuadrícula de fechas los azules y verdes que conocía muy bien desde hace tiempo. Todas mis excusas que habría usado se fueron cuando lo vi. Si no hubiera dado el paso, todo habría sido por mí. Tuve el tiempo y los ahorros, así que yo lo reservé. Era una cabaña adorable en una pequeña comunidad de vacaciones en Alaska. Esto sería grandioso. Cada día pasaba tan rápido esperándolo. Había empacado todas mis cosas con la casa que parecía que me estaba preparando para mudarme. Tenía ropa en cajas, toda la comida en la nevera que eran cosas que podía empacar rápidamente y mantenerme fresco en el viaje. Antes de darme cuenta, estaba metiendo esas cajas en mi coche y saliendo. Rápidamente me despedí de mis padres y eché un vistazo más a mi departamento. Parecía tan vacío sin mí a pesar de que yo volvería.
pero se sentía como si fuera la última vez que lo vería. No pude evitar mirar las manchas en la alfombra, unas que no importaban lo mucho que lo intentara o cuánto tiempo pasara con las lágrimas saliendo de mis ojos fregando. Estas cosas nunca saldrían. Ahí se quedaron atrás, todo estaba borroso. Quería conducir ya que las cabañas eran uno de los pocos lugares a los que se puede acceder en vehículo. No puedo decir que recuerde mucho del viaje, creo que fue tranquilo. Nada pasó por mi cabeza en absoluto. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a mi destino. Los neumáticos habían pasado mucho tiempo desde que me aferré a la nieve, y ahí me detuve en un pequeño lugar de estacionamiento designado. Ya habían algunos coches esperándome, personas que probablemente habían llegado unos días antes que yo. Cuando reservé el lugar, tuve la suerte de conseguirlo, ya que las otras cabañas ya estaban ocupadas. Descargué una caja tras otra. Vi a un niño jugando alrededor de una de las cabañas. Tal vez estaba alrededor de la edad que tenía cuando vi esa película. Él perseguía una pelota, pateándola y viendo cómo se desahogaba en la nieve. Era como si nadie le dijera cómo hacer un muñeco de nieve adecuado. Mirando la cabaña, pude ver a una mujer mayor saludándome mientras bebía una taza de café blanca. Me ofrecí con una sonrisa viendo cómo mi aliento se alejaba. Con todas mis cajas dentro, miré la cabaña junto a la mía. Había otro individuo mayor que parecía estar a finales de los 40. Parecía tener una vida dura de trabajo grabada en las líneas severas de su cara. De alguna manera se había quedado dormido en la silla que estaba en el porche de cada cabaña. Estaba emocionado de poner una manta sobre mis piernas y ver el cielo nocturno libre de contaminación lumínica. La comida la coloqué en el refrigerador y la ropa la metí en los cajones. Ya podía sentir que nunca querría irme. Era casi el destino. La pequeña alfombra circular blanca que se sentaba tan pintoresca en la sala de estar. Tuve que respirar hondo para calmar los nervios, recordándome a mí mismo que no era diferente a la nieve blanca de allá afuera. 2 semanas. Tenía 2 semanas para descansar y divertirme en algún lugar lejos de todos. Había llegado a conocer a la gente que me rodeaba en los próximos días. Les conté sobre mi vida mientras ellos me hablaban de la suya. Resulta que no era el único que buscaba un nuevo comienzo. ¿Recuerdan el hombre de los 40 años que mencioné anteriormente? Su nombre era Adam. Vio algo de acción mientras estaba en las Fuerzas Armadas. Sus dedos se movían como gusanos mientras contaba su historia. Eso lo mantuvo real para mí, pero pude ver las calificaciones R en sus ojos. Dijo que fue solo a la cabaña por los sonidos de la ciudad que eran demasiado para él. Oh, ¿y la mujer y el chico mayor? Bueno, Alice era una viuda reciente, estaba tratando de encontrar una manera de vivir su vida después de que, su esposo falleciera. Él era tanto de ella que ella no sabía quién era sola y pensó que la cabaña era un buen lugar para descubrirse. Ella me contó historias entre las inhalaciones de su cigarrillo. Ahora el chico se llamaba Emory. En pocas palabras, los padres de Emory no eran ideales. Y mientras Ellie saltaba alrededor del tema ya que el padre de era su hijo. Conocí a una víctima cuando vi a una, aunque no era un lugar para poder decírselo. Ella estaba descuidando a su hijo. No vi muchos de las otras 3 cabañas. Una mujer de mi edad estaba en una de ellas y la veía venir e ir periódicamente. Parecía estar solitaria, pero como si fuera una soledad intencional. No estoy descontento solo en este momento. Nunca conseguí su nombre. Debería haberme acercado a ella, supongo. Sé que una cabaña puede caber 2, no porque los haya visto juntos, sino porque sus voces sonaban en medio de la noche. Apenas cerca de la civilización encontraron algo por lo que luchar. Parecía que estaban tratando de reavivar una llama muerta desde hace mucho tiempo.
aunque recibí una sonrisa en la cara cada vez que escuchaba la voz dominante de Adam elevarse por encima de la tormenta diciéndoles que se callaran. Sus voces ya no hablarían en nada tan rápido. Adam era prácticamente su consejero, pero la sexta cabina yo no veía a nadie. Si todos estuviéramos ahí afuera para tratar de empezar de nuevo, creo que estaba ahí afuera para dejarla pasar en silencio. Era vieja y apenas podía llegar al porche. Parecía tan dulce cada vez que atrapábamos miradas, aunque su fuego estaba disminuyendo. Muchos de nosotros interactuamos y coexistíamos y de repente me encontré queriendo nunca irme. No fue hasta el 8º día después de mi llegada que escuché un sutil golpe en mi puerta. Estaba preparándome para ir a la cama cuando el sonido resonó a través de mi cabina. Caminando hacia el frente, tiré del mango de madera y me sorprendió ver a Adam de pie en mi porche. Se veía bastante demacrado, pero sin decir una palabra se dio la vuelta e hizo un gesto hacia el cielo. Mi corazón sabía lo que era. Lo había visto, pero nada como esto. Al salir al porche los vi. Eran como gusanos translúcidos que se metían en el cielo con las luces azules y verdes brillantes. Esto casi queman mis recuerdos colgando perfectamente sobre mi cabeza. Los 6 estábamos mirando afuera hacia arriba como si los techos de la cabaña fueran un marco de fotos. Incluso la mujer mayor con la ayuda de Adán pudo ser testigo de esto. Ella pasaría esa noche bastante guiada por las auroras boreales sobre ella. Ni siquiera puedo decir que sea lo que pasó después de eso. La gente vino y de repente las luces de su cabaña dejaron de encenderse. Los 2 días siguientes fueron tranquilos y sombrios. No vi mucho a los demás, solo me sentaba dentro de la cabaña bebiendo té. Era bastante acogedor. Podía ver nubes rodando hacia un cielo aún más oscuro. Por la ventana podía ver manchas de blanco cayendo del cielo. Al principio estaba feliz de poder presenciar una caída de nieve antes de tener que irme. Me senté junto a la ventana viendo la deriva blanca hacia el suelo, formando lentamente una manta de blanco sobre nuestras pequeñas vacaciones. A medida que las visiones del color blanco se volvían densas, sentí que mis ojos se cansaban y antes de darme cuenta me desperté unas horas más tarde. Cuando mis ojos se abrieron de nuevo, todavía estaba volviendo a mis sentidos mientras veía caer la misma nieve con un tono diferente. También me llevó un tiempo levantarme, pero cuando lo hice me sorprendió bastante darme cuenta de que todo lucía perfecto. Parecía esto una imagen de retrato. Levantándome de mi asiento, salí y me paré en el porche viendo la nieve caer más allá del techo. Girando la cabeza vi a Adam también de pie en su porche. Mientras veíamos la nieve oscura cayendo al suelo manchando la manta blanca y le pregunté si había visto algo así antes. Él me miró y se encogió de hombros. Tirando de la mano hacia atrás, levanté el dedo y miré la nieve oscura que había aterrizado justo en mi dedo. Mientras lo observaba, podía sentir una sensación de hormigueo acelerando en el área afectada. El hormigueo se convirtió rápidamente en una quemadura que me envió de vuelta a casa. Corriendo hacia el fregadero, mientras el calor seguía subiendo en mi dedo, encendí el grifo. Dejé que el agua tibia me cayera sobre el dedo durante 1 minuto antes de limpiar el área con una toallita. Sin embargo, el color no se disipó de mi dedo. Era como si hubiera arrastrado el dedo a través de una vieja chimenea. Además, parecía que había logrado extender el tono más oscuro. Cuanto más lo miraba, más parecía que la superficie se estaba extendiendo por sí sola. Entonces, la llama que había sentido se convirtió en algo agonizante. Pude ver que mi mano empezaba a temblar debido al dolor. El color de mi dedo estaba de repente extendiéndose y sentí que varios pinchazos se disparaban a través del área afectada.
Toda la punta de mi dedo se había vuelto oscura y el color se abrió paso desde la articulación del primer dedo hasta la segunda, arrastrándose hacia mi nudillo. Vi cómo mi dedo se movía, pero claramente no lo había hecho bajo mi mando. Intenté mover mi dedo con la otra mano, pero se movía. Era casi como si mis nervios hubieran perdido la capacidad de comunicar cualquier cosa que no fuera dolor. Un dolor que creció minuto a minuto. No sabía qué hacer o cómo evitar que la nieve oscura se extendiera al resto de mi mano. Veía cómo mi dedo se oscurecía e hizo que se sintiera más alienígena fuera de este planeta. La sensación no era nada comparada con verlo moverse una vez más en una dirección que nunca estaría destinado a articularse. Se movía de maneras extrañas. Mi dedo se estremeció mientras luchaba por volver a acurrucarse por un momento. Luego hubo un chasquido agudo del hueso que permitió que se doblara por la mitad. Mi cabeza se iluminó al ver la sangre gotear desde donde sobresalía el hueso. Un hueso que se había manchado de negro. El color siguió arrastrándose y yo miré las gotas rojas de sangre en el fregadero de porcelana blanca. Por un momento el dolor en mi dedo se hizo eco a través de toda la habitación. A medida que el color llegó a la segunda articulación de mi dedo, mis nervios volvieron a doler. Mi dedo parecía una cáscara de caracol cuando la segunda articulación se agrietó y se dobló. El palo de carne en espiral apenas se parecía a mi dedo, solo lo sabía como mío por el dolor que traía. Agitando los dientes, abrí el cajón debajo del fregadero y bajé la mano para que mis dedos descansaran sobre el borde del fregadero. La espiral de carne comenzó a temblar como un animal recién salido del útero, tratando de entender cómo funcionaban sus extremidades. Podía ver el dedo acercándose a mis nudillos y supe que una vez que llegara ahí iba a ser mucho más doloroso de parar. Yo descansé el cuchillo de carnicero más grande justo encima del nudillo y con una respiración pesada lo tiré al aire y mientras exhalaba lo volví a bajar con mucha fuerza. Sabía que si no lo hacía jamás iba a parar esta locura. La hoja se estrelló contra mi dedo enviando un golpe a mi cuerpo. No había nada comparado con lo horrorizado que me sentía al ver que no había atravesado el hueso. El dedo estaba ciertamente cortado. Podía ver mi carne pálida goteando, pero dentro de la sangre que salía habían pequeños trozos oscuros. Oh, estos pequeños copos parecían moverse dentro de la sangre. Se dispararon y se acercaron hacia el rojo como los zarcillos. El miedo me llenó y con más convicción la hoja del carnicero fue derribada de mi dedo de nuevo. Mi visión se volvió borrosa por un momento, pero cuando las lágrimas se alejaron de mis ojos, pude ver la vacante donde había estado mi dedo. La sangre se alejaba de la herida y me moví rápidamente. Me había ofrecido como voluntario en una clínica de salud mientras estudiaba un campo relevante en la universidad. El conocimiento que apenas usé volvió rápidamente a mí en el momento de la crisis. Corriendo al congelador, tomé una bolsa de hielo. Luego, por suerte, encontré un botiquín de primeros auxilios en el baño. Aplicar el hielo a la herida se sentía como al infierno, pero alentaría el sangrado mientras vestía la herida con gasa. De pie en el baño, agarré la mano mientras veía cómo la gasa cambiaba de color por la lesión. Seguí rezando para que de repente no viera la misma tinta regresando. Saqué la gasa y revisé la herida al salir del baño y volví al fregadero de la cocina. Mirando el lugar, pude ver los restos cortados de mi dedo. Mi cuerpo debió haber estado en shock, no se sentía esto real, lo que estaba viendo. Mi dedo estaba más oscuro que antes, habiendo sido drenado de su sangre, solo quedaba la tinta. Fue horrible viendo la cosa retorcerse y pude escuchar la uña golpeando la porcelana. Rápidamente se hizo evidente que el dedo se movía hacia mí tratando de llegar a mi persona.
Me di una vuelta como un pez sin salida al mar, pero no podía llegar lo suficientemente alto como para despejar el tazón. Dando un paso a un lado, vi cómo la cosa alteraba su camino para dirigirse directamente hacia mí de nuevo. Pequeños arcillos de tinta estaban tratando de agarrar la superficie lisa. Yo me alejé del fregadero, no quería interactuar con él de ninguna manera. Tenía miedo de siquiera tratar de alcanzarlo y le daría suficiente espacio para hacerme algo. Mirando por encima de la nieve oscura cayendo, parte de ella se había aferrado a la ventana. Sin embargo, no se movía como en mi dedo, simplemente se derretía en el cristal. Caminé hasta mi puerta principal y miré fijamente una bola roja descansando en la nieve cubierta por la nieve oscura. Muy poco color blanco se quedó husmeando en el suelo. Mi corazón latía mientras me acercaba a la puerta mirando hacia abajo. Entonces confirmé que nada de la nieve había llegado al porche. Con cautela abrí la puerta y yo pisé el patio. Las tablas del suelo crujieron debajo de mis escalones mientras me alejaba más de mi casa tratando de ver mejor. De repente, recordando que Adam también estaba en su porche, cambié la mirada hacia su cabaña y sentí que un temor me elevaba. Él estaba de pie en la nieve con la barbilla inclinada hacia arriba. Los copos oscuros se desplazaron hacia abajo y descansaron contra su cara. Una cara que ya estaba llena de tanta oscuridad. Empecé a llamarlo, a llamar su atención, a gritarle. Pero mi mano se levantó y me cubrió la boca. Mi instinto de supervivencia dio lugar a algo feroz. Yo solo estaba destinado a observar la horrible escena. Su cuerpo estaba inmóvil, tanto que empecé a preguntarme si simplemente se había vuelto loco. Si el dolor que había sentido en mi dedo era similar a un pinchazo de clavo, simplemente me había cortado el dedo con tanta histeria y no podía saber cómo él podría aguantar tanto dolor. La boca de Adán se abrió y las cosas negras se metieron hacia su boca. Cada vez más de su tez oliva desapareció bajo la nieve. Parecía una estatua, la forma en la que la sombra oscura creaba una figura cruda y sólida en la nieve. Con un tirón repentino de su cabeza, él casi me envía al suelo. Todos sus movimientos ahora eran rápidos y bruscos. Era como si no supiera cómo pilotarlo con ninguna sutileza. Hacía todo con fuerza o todo débilmente. Su cabeza giraría a la izquierda y a derecha. De vez en cuando captaba una mirada de sus ojos. Se movían de un lado a otro tan rápido que podía imaginar el dolor de cabeza que me daría tal cosa seguirlos. Su brazo se acercó a su lado y se inquietó de la misma manera. Su piel estaba cubierto de cenizas. No quedaba nada de sus tonos de piel original. Solo este color oscuro, negro ceniza. Con un rápido tirón sus ojos temblaron y me miraron. Recordé cómo el dedo en el fregadero trató de llegar a mí y sentí que mi corazón se caía. Cuando empecé a retroceder a mi puerta, pude ver su cuerpo empezando a ignorar la articulación prevista al igual que mi dedo. Parecía que alguien estaba rompiendo ramas de los árboles justo al lado de mi cabeza. Cada vez que veía un brazo moverse en el codo y girar, sentía que mi estómago se agitaba. Estos movimientos aleatorios e imposibles no fueron humanos. Le llevó un momento empezar a moverse realmente hacia mí como si la nieve no le hubiera afectado las piernas al principio. Cuando lo hizo, vi que la tela de sus pantalones vaqueros estaba cerca de las rodillas. Él se había vuelto aún más alto. Sus rodillas debieron haber estallado como sus brazos, haciendo que los huesos colgaran como cuerdas que lo sostienen. Lo que una vez llamé con tanto cariño a Adam dio un paso tras otro hacia mí mientras todo su cuerpo se movía. Movimientos rápidos y desconcertantes como un cuerpo en llamas. Los dedos se contraían como gusanos. La mandíbula se desplazaba constantemente, lo que hacía que los dientes se acoplaran contra otros. ¡Oh, santo cielo! Su cabeza giraba incluso con movimientos de 360 grados. Movimientos rápidos tratando de que los intrusos lo dejaran en paz.
Parecía como si varias abejas le estuvieran picando la cara. Estaba realizando movimientos rápidos tratando de que los intrusos lo dejaran en paz. Era como si alguien hubiera acelerado el baile de Thriller y lo hubiera puesto en bucle. No quedaba nada de mi viejo amigo Adán, ni en su propio cuerpo, ya que éste era más estirado y flaco. Cuando se acercaba y mientras yo me retiraba, la luz de mi porche aterrizó sobre él. El calor de mi lámpara parecía llamarlo. Podía ver pequeñas líneas negras como el pelo Gopi que se alejaban de la oscuridad. Mi mano estaba en la manija de la puerta, lista para retirarme dentro y atrincherarme. Quería retirarme del rostro de Adán. Esos zarcillos debieron haber estado moviendo su garganta. Espero que mi pobre viejo amigo haya fallecido. No puedo imaginarme sentir mis huesos agrietados y doblados de maneras imposibles. Sin embargo, mientras abro la puerta para entrar, escuché una risa pintoresca, inocente e infantil. Mirando hacia el ruido, vi por primera vez la bola roja tirada en el patio. Mis ojos siguieron el camino y ahí estaba Emory, solo estaba parado en la puerta principal. Su silueta era de alguien de manera ominosa. No podía ver a su madre Alice desde la puerta, pero podía ver la alegría en la cara de Emory. Yo sabía lo que iba a suceder, el tiempo se movía lentamente. Nunca había experimentado esta sensación antes. Cuando la adrenalina se pone en marcha, es como si el mundo dejara de girar. Solo el tiempo infinito es suficiente. A pesar de mi intento verbal de detener al chico, comenzó a abandonar los confines de su cabaña. Todo lo que vio fue nieve para jugar y su pelota en medio de ella. Mi puerta estaba abierta y rápidamente llegué al interior sintiendo un nudo en mi garganta. Adam estaba más cerca, pero no lo suficientemente cerca como para agarrarme mientras corría hacia él. Podía ver los dedos retorcidos y agrietados como una manada que me extiende la mano, pero no podía conectarse. Dentro de la seguridad de casa, pude ver que los pies temblaban a través de la nieve mientras él acechaba hacia Emory. Sosteniendo un poco de plástico en mis pies, protegiéndome lo mejor que pude, salí de mi casa. Sentí que mis pies casi se caían debajo de mí cuando levantaba la nieve suelta. Casi derribándolo, pude arrebatarle el chico de la nieve. Con el chico en mis brazos, entré rápidamente a la cabaña de Ellie, sabiendo que Adam todavía vendría hacia mí. Casi aplasto al chico que se cayó. Su madre estaba en la esquina preguntando de qué se trataba toda la conmoción. Debía haber parecido loco. Le pedí que revisara al chico en cualquier lugar donde hubiera tocado la nieve sobre él, pero creo que vio el pánico en el que estaba. Ella se llevó a Emory y comenzó a observarlo, preguntándole cómo se veía. Cuando yo le describí lo que había visto y lo que había sentido, me hizo una doble toma. Me dijo que mi cara tenía una mancha oscura. Entonces, un escalofrío atravesó mi cuerpo mientras me dirigía a su baño para mirarme en el espejo. Y tal como lo había dicho ella, yo tenía un parche oscuro de nieve en mi mejilla, uno que se estaba haciendo más grande con cada segundo. Sin tiempo para pensar, me apresuré a entrar en su cocina. Todas las cabañas parecían iguales. Sabía exactamente dónde estaban los cubiertos. Al abrir el cajón, conseguí el cuchillo más afilado que pude y corrí al baño con él, ignorando los gritos de Alice por una explicación. Mirándome al espejo, vi que esta cosa ya había crecido sobre mí. Al llevarme el cuchillo a la cara, sentí que la adrenalina que corría a través de mí antes había disminuido. El miedo al dolor hizo que mis manos se sacudieran mientras miraba la piel que tendría que sacar. Entonces pensé en Adán, sin sentido y errante, probablemente subiendo por el porche mientras estaba ahí tratando de calmarme. Entonces, la punta del cuchillo se apretó justo debajo del hueso de mi mejilla. Debía haber estado gritando, aunque no lo recuerdo. El dolor de arrastrar la punta de ese cuchillo por mi cara, presionando profundamente en la piel, era cegador.
Tracé el contorno de la mancha oscura y lo presioné profundamente para asegurarme de que ya lo estaba sacando todo. Era tan profundo que de vez en cuando sentí la punta del cuchillo apuñalar incluso el costado de mi lengua. En la forma en que la adrenalina parecía ralentizar el tiempo, el dolor lo hizo sentir como si estuviera en ese baño durante horas. Las lágrimas rodaron por mi mejilla. La única razón por la que supe de ellas fue sintiendo el contenido de sal golpeando la herida cada vez más mayor. Uno tras otro trataba de debatir el reloj. Tiré el cuchillo de mi mejilla. La peor parte fue el cuchillo tratando de cortar debajo del tejido para separar el tejido muscular. Había un zumbido constante en mis oídos y un calor detrás de mis ojos. Esto era demasiado doloroso. El fregadero de Ellie se parecía a una escena del crimen cuando terminé y pude sentir que mi cuerpo comenzaba a iluminarse cuando la losa de mi carne caía en el fregadero. Para cuando golpeó el fregadero lo habría confundido con un trozo de carbón, es decir, hasta que empezó a deslizarse en la tarja. La extraña forma oblonga se movía a través del fregadero como un cien-pies llevado por cientos de extremidades cortas oscuras. Rápidamente tendiendo el botiquín de primeros auxilios detrás del espejo, empecé a retirarme del baño. Me había imaginado que las cosas venían hacia mí debido al calor que estaba emitiendo, así que antes de salir del baño abrí la ventana. Esperaba que esto fuera suficiente para ralentizar la cosa y confundirlo. Abrí el kit de medicamentos, me caí de rodillas y mi cuerpo se sentía tan pesado y estaba demasiado débil como para luchar contra él. Mis dedos fallaron una y otra vez para comprender bien los suministros médicos. Mi visión comenzó a disminuir y yo me caí hacia adelante. Mi cara cayó a la alfombra donde me acosté sintiéndome cansado y vacío. La sangre de la herida abierta en mi cara comenzó a manchar la alfombra que me rodeaba. Podía ver tonos de carmesí comiendo el blanco puro del tejido de algodón. Los sonidos de la puerta principal se hicieron cada vez más fuertes. Pensé que tal vez podría quedarme aquí, diciéndome a mí mismo que había luchado bastante duro. Pero cuando mi visión comenzó a fallar, la cabaña se parecía mucho a mi casa. Mover mi cuerpo con esfuerzo fue laborioso. Pude ver la puerta principal de la cabaña mientras el cuerpo de Adán se golpeaba contra ella. La madera tembló y parecía enviar un pulso que hizo que el mundo se tambaleara. Juró que podría verlo irse. Podía verlo salir de mi cabaña como si fuera solo otro día. Dejándome solo en el suelo, empujando mis dedos hacia adelante a través del bosque de fibras de alfombra, pude ver a Ellis caminando hacia la puerta principal. Mi respiración débil no podía alcanzarla. Decirle que escapara fue inútil. Esa puerta iba a bajar en cualquier momento. Cualquiera de esos impactos sería suficiente. Al llegar más lejos, mis dedos cayeron sobre una botella de alcohol. ¿Por qué tenía que ser alcohol? Con la botella desinfectante transparente en la mano, fue enrollada en mi cuerpo. No podía tumbarme en la alfombra para siempre. No podía seguir siendo la persona que era. Sabía que tenía que volver a levantarme. Yo no me iba a dejar vencer todo por esta situación jodida. Girando la tapa de la botella, la pequeña pieza blanca de plástico me dio una bofetada en la cara. Yo inhalé la botella lentamente, respiré hondo y dejé que el líquido se vertiera sobre mi cara. El alcohol empapó el parche de mi cara que estaba desprovisto de piel. Juro por un momento que escuché música de circo como si me hubieran llevado a otro lugar. Era un circo en llamas. Con mi espalda arqueada y los dedos de mis pies enroscados, saqué un aullido que todavía no estoy convencido de que fuera totalmente mío. Era el de un animal. Yo era un animal. Pude ver a Ellis volviéndose hacia mí con un shock en su cara mientras mi cuerpo temblaba por el dolor. Un fuego tan penetrante hurgó en mi cuerpo.
Los dedos unidos golpearon las tablas del suelo. Usé el estridente de energía que tenía para levantarme. Ella corrió, con mi mano agarrando la gasa y el algodón. Rápidamente comenzó a tratarme la herida, ya que apenas podía levantar los brazos. Escuché su voz apagada diciéndole a su hijo que me trajera un poco de agua. Mientras tanto, el golpe en la puerta continuó. Entonces, las ventanas. Pude ver sus caras presionadas contra el cristal. Pude ver a la pareja, a la chica, todos estaban afuera golpeando las ventanas y destrozando la cabaña de madera. Si tuviera la energía mental de sobra, me había sentido impotente. En su lugar le pregunté a Ellie si tenía más alcohol. Ella sintió con la cabeza diciéndome que no debería beberlo. Sacudiendo la cabeza, señalé hacia el encendedor en su encimera, el que estaba al lado de medio paquete de cigarrillos vacíos. Ella me dio una botella de vodka y trabajé rápidamente metiendo la tela en la abertura, asegurándome de que fuera lo suficientemente profunda como para tocar la bebida. Estaba empezando a sentir que la pesadez se desvanecía mientras mi cuerpo luchaba desesperadamente por sanar. Yo les dije a los dos que se escondieran y me topé con la puerta principal. Con los dedos en la manija podía sentir la cosa golpeando la puerta. Mis dedos temblaban mientras trataba de mantener mi agarre. Esperé a que golpearan una vez más. Cuando lo hicieron, abrí la puerta usando el impulso que había obtenido al rebotar contra la puerta. Era débil, pero lo suficiente como para que Adam cayera hacia atrás. Su cuerpo no era nada como antes. Era como si su piel se estuviera derritiendo. Sus extremidades eran casi irreconocibles. Sus huesos se habían roto y los brazos y las piernas ya no tenían una estructura. La cosa era una masa de cables negros tirando de la piel empapada en aceite. Cayó hacia atrás como un borracho, agitando extremidades de fideos y rodando la cabeza sin vértebras para poder hablar. Sin embargo, la patada también me envió al suelo. Aunque mantuve un agarre apretado en la botella y el encendedor, así que coloqué una llama debajo de la tela y la encendí. Con una respiración profunda, dejé que la botella volara. Fue lo suficientemente lejos, rompiendo contra el porche de madera frente a mí. Era mi cabaña. El fuego comenzó inmediatamente. El alcohol superó el trapo con el impacto. Usando mi pie rápidamente pateé la puerta y retrocedí. Alice y Emory corrieron hacia mí cuando mi cabeza se iluminó. Yo me acosté imaginando todas mis cosas en la cabaña en llamas. Alice me dijo que las cosas dejaron de golpear la casa y fueron atraídas por la cabaña en llamas. Esto había funcionado, pero al final supe que la cabaña se iba a quemar. El pensamiento me horrorizó, pero no pude mantener los ojos abiertos por más tiempo y supongo que me desmayé. Creo que fue un golpe en la puerta lo que me despertó. No sé cuánto tiempo estuve fuera, pero sentí que el miedo se disparó dentro de mí, destrozando mis pulmones. Los golpes hacían cada vez más fuertes. Le dije a Alice que me consiguiera un cuchillo, pero cuando comenzó a moverse, la puerta finalmente cedió y se abrió. Inmediatamente vi a la figura oscura de pie en la puerta, pero solo era una persona. Alguien con un traje acolchado oscuro parecía listo para intentar sofocar un motín. Su cara estaba escondida detrás de una máscara oscura. No tenía ni un poco de su piel expuesta. Estaba hablando por la radio diciéndole a alguien que habían encontrado a 3 más. Él se aferraba a lo que yo reconocía como un lanzallamas. Era un enorme tanque de propano plateado. La llama estaba encendida, lista para liberarse aún más. Pude ver las luces detrás de él, corrientes de fuego que se extendían y quemaban a las criaturas infectadas por la nieve. 2 personas se apresuraron detrás del hombre misterioso. Llevaban una armadura más delgada, se parecían a los trajes de materiales peligrosos en lugar del equipo listo para la batalla. Ellos apenas hablaron con nosotros. Nos estaban examinando, presumiblemente en busca de manchas oscuras. Uno de ellos escuchó un buen vistazo a mis heridas antes de aplicar más cuidado del que yo tenía.
Entonces nos acompañaron allá afuera. Yendo hacia una furgoneta hasta el porche, pudimos subirnos dentro sin estar expuesto a la nieve. Vi cómo este pequeño pueblo de cabañas se hizo más pequeño detrás de nosotros a medida que la nieve negra comenzaba a ser cada vez menos frecuente a medida que avanzábamos. Eventualmente no quedaba rastro de ella. El viaje fue bastante silencioso, aparte de las preguntas ocasionales o el llanto del pequeño Emory. Alice y yo intercambiábamos una última mirada mientras nos llevaban en diferentes direcciones. No sé qué les pasó después de eso. Espero que estén a salvo como yo. Luego, ellos me preguntaron qué había visto y cómo me sentía. Yo les conté todo, que sentía que todavía estaba vivo. Eso es todo lo que importaba. Ni siquiera sé mucho sobre lo que pasó o quién vino a salvarnos. Ellos explicaron que fue un parásito anormal que fue a las nubes durante la evaporación. Sin embargo, esto se sentía como una vil mentira. Una linda respuesta sencilla. Cualquier pregunta que tuviera sobre el asunto estaba en la pared de piedra. Muchas de sus palabras equivalieron a: bueno, tienes suerte de que estés vivo. Por suerte vi que sus uniformes tenían parches que decían ACB, pero no sé nada más sobre eso. No he podido encontrar nada en internet sobre ellos. Eso es algo extraño en las cosas de hoy. Simplemente me dejaron ir. Hay 1.000.000 de historias más extrañas por ahí. Nadie va a empezar a creer en todas ellas. Supongo que no tienen que callar a la gente cuando suena como si estuviéramos completamente locos. Pero ahora yo tengo más en mente esto que nunca. Mi departamento está vacío ahora. Tengo un nuevo lugar. En algún lugar frío. En algún lugar que puedo ver caer la nieve. En algún lugar donde puedo reconstruir realmente y descubrir quién soy. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.